Roma no se construyó en un día, pero bastó una noche para verla arder. La madrugada del 18 de julio del año 64 después de Cristo, el imperio tembló bajo un resplandor anaranjado. Las llamas nacieron en las tiendas del Circo Máximo y se extendieron como una plaga viva, devorando barrios enteros con una voracidad casi poética. Si no fuera porque dentro ardían personas, hogares y templos, los tejados de madera crujían como huesos rotos. El humo lo cubría todo, los ojos, la respiración, la esperanza. Los ciudadanos huían sin rumbo, empujando, gritando, llorando. Algunos intentaban salvar estatuillas de lares familiares, otros simplemente corrían. El fuego duró 6 días y cuando por fin amainó, se reavivó, como si Roma se negara a morir sin espectáculo. Y el emperador, Nerón, no estaba en la ciudad cuando todo comenzó, se encontraba en su villa de Ancio. Al menos eso afirman algunas fuentes. Cuando volvió, ya era tarde y las sospechas ardían tanto como las vigas. Algunos decían que lo habían visto contemplar las llamas desde lo alto de una torre, tocando la lira y recitando versos épicos. ¿Una tragedia griega en directo o una calumnia cuidadosamente afinada? Pero antes de juzgarlo, conviene saber quién era Nerón entonces. Tenía solo 26, gobernaba desde hacía una década, tras suceder a Claudio. Al principio fue popular, promovió espectáculos, abarató el grano, incluso bajó impuestos. Era joven, carismático y profundamente enamorado del arte. Demasiado, decían algunos, le gustaba actuar, cantar, declamar, competir. Para un emperador, aquello no era hobby, era escándalo. Pero bajo la toga del artista se escondía el puñal del político. Había mandado asesinar a su madre, Agripina, y a su esposa Octavia, y a todo aquel que lo incomodara. Su corte era un teatro, pero con actores reales desapareciendo tras el telón. Así que cuando la ciudad ardió, muchos no dudaron. Nerón había encendido la antorcha. ¿Para qué? Para limpiar la vieja Roma y construir la suya, para poner en escena su gran obra. Y si el fuego no fue accidente, sino ambición disfrazada de tragedia, porque cuando las llamas se apagaron, lo que vino no fue reconstrucción, fue fantasía imperial. La Roma que ardió en ese año no era la Roma de los mármoles eternos, ni del orden imperial que imaginamos hoy. Era un laberinto de calles estrechas, edificios de varios pisos mal construidos, balcones de madera, colgando como piezas de dominó, y tabernas con lámparas de aceite encendidas día y noche. Una ciudad viva y peligrosamente inflamable. Los romanos lo sabían. No era la primera vez que ardía, ni sería la última. Pero esta vez fue diferente. Esta vez el fuego pareció tener voluntad propia. No solo destruyó, sino que eligió. Se cebó con los barrios populares, el Aventino, el Esquilino, parte del Celio, zonas densas, humildes, de calles sinuosas donde el fuego se sentía en casa. Los ricos vivían más arriba, nunca mejor dicho. Sus villas de piedra estaban lejos de las tabernas y de los talleres, tenían más espacio, mejores materiales y más probabilidades de salir ilesos. Casualidad, Roma, en ese momento, era una ciudad partida en dos, no por murallas, sino por el resentimiento. El populus, el pueblo, vivía en condiciones precarias. El Senado, en cambio, seguía anclado en sus privilegios. Y entre ambos mundos, Nerón intentaba bailar a ritmo de lira. La tensión social se olía en el aire. Había un nuevo grupo molesto, extraño, difícil de clasificar. Los cristianos se reunían en secreto, hablaban de un solo Dios y se negaban a rendir culto al emperador. Eran pocos pero ruidosos en términos políticos. Muchos los miraban con desconfianza, otros los acusaban de ser enemigos del orden, y algunos simplemente necesitaban culpar a alguien. Todo esto era Roma antes del fuego, una metrópolis en ebullición, no solo por el calor del verano, sino por el descontento que subía como humo sin salida. Entonces llegó el incendio, y lo que ardió no fue solo madera, también se encendió el odio, la sospecha y la oportunidad, porque cuando las llamas bajaron, Roma no era la misma, y Nerón tampoco. Pero ¿fue el incendio un accidente fortuito o un plan ejecutado con precisión imperial? Las llamas aún no se habían extinguido del todo y Roma ya murmuraba.
en las esquinas, en los foros, en los mercados. ¿Quién se beneficiaba del incendio? ¿Quién había tardado en aparecer? ¿Quién, en plena tragedia, recitaba versos como si ardiera una escenografía? Todas las miradas se dirigieron al mismo lugar, el trono imperial, Nerón. No había pruebas, solo indicios, o, mejor dicho, síntomas. Su reputación, ya erosionada por escándalos, no necesitaba fuego para prender, bastaba una chispa de desconfianza. Y tras el incendio, el aire estaba lleno de ellas. ¿Por qué sospechaban de él? Primero, por su reacción. Cuando por fin volvió a Roma desde Anzio, Nerón actuó rápido pero con teatralidad. Abrió edificios públicos para alojar a los desplazados, bajó el precio del grano, organizó socorros, pero también se paseó entre las ruinas con una túnica de cena, entonando versos sobre la caída de Troya. No es que no ayudara, es que parecía disfrutar demasiado del espectáculo. Segundo, por el terreno. La zona más afectada por el fuego fue justo donde después mandó construir su proyecto más ambicioso, la Domus Aurea, un palacio gigantesco con lagos artificiales, salones revestidos de oro y techos que giraban como si fueran el cielo. ¿Casualidad? ¿O limpieza urbanística con premeditación imperial? Tercero, por su fama. Nerón ya era visto por muchos senadores como un peligro, irreverente, populista, extravagante. No necesitaban muchas pruebas para condenarlo, al menos en la opinión pública. Y por último, el rumor. Esa arma tan romana, tan letal, se decía que había ordenado a sus hombres impedir que se apagara el fuego, que se había escuchado a soldados decir que actuaban por orden superior, que algunos portaban teas encendidas. Leyenda, propaganda o verdad incómoda. Lo cierto es que, aunque Tácito, uno de nuestros principales testigos, no asegura que Nerón lo provocara, sí deja claro que la gente lo creía. Y en política, a veces basta con eso, que la gente lo crea. El emperador estaba bajo sospecha y necesitaba un culpable. Cuando Roma aún olía humo, Nerón ya soñaba con oro. Donde antes había calles retorcidas y templos reducidos a polvo, el emperador ordenó levantar su nueva casa. Pero no una casa cualquiera, un palacio tan vasto, tan lujoso y tan fuera de escala que parecía más un insulto que una residencia. La Domus Aurea, la Casa Dorada, no fue solo una obra arquitectónica, fue una declaración, un gesto imperial escrito en mármol y metales preciosos. Ocupaba unas 80 hectáreas, casi una ciudad dentro de la ciudad. El palacio se extendía entre el Palatino, el Esquilino y el Celio, justo por donde el incendio había arrasado. ¡Qué coincidencia, no! Tenía jardines interminables, bosques privados, fuentes, lagos artificiales e incluso un salón giratorio que imitaba el movimiento del firmamento. El techo de los comedores se abría para dejar caer flores y perfumes sobre los invitados. Las paredes estaban revestidas de oro, marfil y piedras preciosas. No era una villa romana, era un delirio arquitectónico. Y en su centro, como una firma imperial tallada en coloso, una estatua de Nerón de más de 30 metros de altura, representado como el dios Sol. El pueblo miraba aquello con la boca abierta, pero no de admiración. Muchos seguían sin casa. Otros reconstruían sus vidas con lo que podían. Mientras tanto, Nerón paseaba entre columnas doradas, rodeado de artistas, poetas y aduladores. Si la ciudad había ardido, era solo un lienzo para su nueva obra, y el Senado mordía la lengua. Algunos se resignaban, otros murmuraban, pero enfrentarse al emperador no era solo peligroso, era inútil. Al fin y al cabo, él era Roma.